Bueno, como habíamos quedado en el otro video, en la parte 1 de la unidad 2, también tenemos en los mediadores de la inflamación las citoquinas, que son proteínas producidas por los linfocitos, macrófagos, las células dendríticas, células endoteliales y epiteliales, que van a mediar y regular las reacciones inmunitarias e inflamatorias. Ejemplos de citoquinas tenemos el factor de necrosis tumoral, que es producido por macrófagos, mastocitos y linfocitos T, y su producción es inducida por señales transmitidas a través de los receptores TLR, que los vimos anteriormente, o sensores microbianos. También tenemos la interleuquina 1, que es otra citoquina, que es producida por los macrófagos, por células endoteliales y algunas células epiteliales, y su producción es estimulada por las mismas señales que el anterior, que el factor de necrosis tumoral. Las acciones de estos mismos van a influir en las reacciones inflamatorias locales, tanto locales como sistémicas, y sus funciones en la inflamación son activación endotelial, activación sobre leucocitos, sobre otras células del sistema inmunitario, respuesta de la fase aguda sistémica. Todas estas citoquinas van a estar activando las respuestas de las células inmunitarias para que accionen contra el antígeno. Otras también citoquinas pueden ser la interleuquina 17, que es producida por los linfocitos T, va a permitir el reclutamiento de neutrófilos y monocitos. También la interleuquina 12, que es producida por las células dendríticas y macrófagos y aumenta la producción de interferón gamma, también involucrada en la mediación de la respuesta inflamatoria. Interferón gamma también es muy importante, ya que es producido por los linfocitos T y los linfocitos NK o natural killer, y va a producir la activación de los macrófagos por la vía clásica, por eso es indispensable conocerlos. Va a aumentar la capacidad para distribuir microbios y células tumorales también. Vamos a diferenciar las citoquinas que participan tanto en la inflamación aguda como en la crónica. En la inflamación aguda participa factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6 e interleuquina 17 y quimiosinas. Mientras que las que participan en la inflamación crónica son interleuquina 12, 17 e interferón gamma. Bueno, como habíamos nombrado, ¿qué son las quimiosinas? Las quimiosinas son una familia de proteínas pequeñas que actúan principalmente como quimiotácticas para tipos específicos de leucocitos y pueden desplegarse en concentraciones elevadas. Están fijadas a proteoglucanos en la superficie de células endoteliales y también en la matriz extracelular. Van a desempeñar dos funciones principales. Primero, la inflamación aguda son las quimiosinas inflamatorias y su producción es inducida por microbios y otros estímulos. Van a aumentar la fijación de leucocitos al endotelio y la afinidad de sus integrinas que tienen para unirse al endotelio y estimulan la quimiotaxia de neutrófilos hacia el sitio de la lesión, como vamos a ver más adelante. Otra función de las quimiosinas son el mantenimiento de la arquitectura tisular. En este punto se las llama quimiosinas homeostáticas y van a organizar varios tipos celulares en diferentes regiones anatómicas de tejidos, como los linfocitos T y B, en áreas aisladas del vaso y los ganglios linfáticos. Después tenemos otros mediadores como los mediadores derivados del plasma, que son producidos en el hígado y se presentan en la circulación como zimógenos, es decir, enzimas inactivadas y tienen que ser activadas luego, y van a ser parte del sistema de complemento, tanto de la vía clásica como la vía alternativa y la vía de lectina, que este tema lo vamos a ver en lo que sería la parte del sistema inmunitario. Después tenemos también otros mediadores, por ahí no tan importantes como estos que nombramos, como el factor activador de plaquetas, que es un mediador derivado de fosfolípidos que está producido por las plaquetas, basófilos, mastocitos, neutrófilos, macrófagos y también células endoteliales, y va a inducir la vasoconstricción. Broncoconstricción y en concentraciones bajas genera vasodilatación y aumenta la permeabilidad venular. Tenemos las cininas también, que son péptidos vasoactivos, derivados del cininógeno de alto peso molecular, que por acción de proteasas específicas como la calicreína lo descompone en bradicinina, la cual aumenta la permeabilidad vascular e induce la vasodilatación. Pero su acción es de corta duración, ya que es inactivada por la enzima cininasa. Después tenemos distintos neuropéptidos que también actúan como mediadores, como la sustancia P y la neurocinina A, que son producidas a nivel del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso central. Es decir, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. Bueno, la inflamación aguda es la inflamación que se produce de forma inmediata.
y consta de distintos pasos como que se generan en el momento del primer contacto con el microbio o el primer daño tisular, que es la dilatación de vasos pequeños, que da lugar a un aumento del flujo sanguíneo, un aumento de la permeabilidad de la microvasculatura por aumento de los espacios interendoteliales. Esto permite que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación, y la migración de los leucocitos desde la microcirculación, que permite la acumulación de los mismos en el foco de la lesión y la activación de los mismos para la eliminación del agente causal. Las reacciones vasculares que se generan en la inflamación aguda consisten en cambios en el flujo de la sangre y permeabilidad de los vasos para favorecer el movimiento de las proteínas plasmáticas y de los leucocitos a través de los mismos para dirigirse a la localización de la infección o la lesión. En esta inflamación aguda hay diferentes conceptos que hay que tener en claro, como la exudación o el exudado. La exudación corresponde a la extravasación de líquidos, proteínas y células sanguíneas del sistema vascular al tejido intersticial o a las cavidades corporales. El exudado es un líquido extravascular de alta densidad que presenta una concentración elevada de proteínas y puede contener algunos leucocitos y eritrocitos y se produce por el aumento de la permeabilidad vascular. Después tenemos el trasudado, que es un líquido extravascular de baja densidad que consta de un ultrafiltrado plasmático con un bajo contenido de proteínas y pocas células. Se va a producir por el aumento de la presión hidrostática y por reducción de la presión oncótica, es decir, por reducción de la síntesis de proteínas, o por pérdida de proteínas aumentada, como puede suceder, por ejemplo, en nefropatías. Otro concepto es el edema, que denota la presencia de un exceso de líquido en el espacio intersticial o cavidades serosas, y puede ser tanto exudado como trasudado. Y después tenemos el pus, que es un exudado inflamatorio purulento, que es rico en leucocitos, sobre todo en neutrófilos, y resto de células muertas y microbios. Bueno, vamos a tener que se ponen en marcha diferentes fenómenos celulares, que son gracias al cambio en el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular, que van a ir seguidos por un flujo de entrada de leucocitos, neutrófilos, etc., en los tejidos que tienen como principal objetivo eliminar los agentes causales. Esto a su vez produce factores de crecimiento que participan en la reparación del tejido, pero sin embargo, cuando los leucocitos se activan intensamente pueden generar lesión tisular y prolongar la inflamación. El trayecto de los leucocitos de la luz del vaso hacia los tejidos va a ser estimulado por las quimioquinas que ya vimos y va a constar de los siguientes pasos. Tenemos la marginación, que no está marcada acá, pero que es producto de la éstasis que se genera. La éstasis, recordemos que corresponde al flujo sanguíneo más lento producido por la pérdida de líquido hacia el líquido extravascular y el mayor diámetro de los vasos. Esto va a producir un estancamiento en los vasos pequeños de eritrocitos que aumenta la viscosidad sanguínea y va a generar una congestión vascular y un enrojecimiento del tejido afectado. Entonces, la marginación es producida por la éstasis y los leucocitos van a abandonar la columna central de sangre y se marginan o solapan en las paredes del vaso. Luego tenemos el siguiente paso, que es el rodamiento, en el cual los leucocitos se adhieren y separan del endotelio de forma transitoria y rápida por interacciones de baja afinidad entre selectinas y sus ligandos, como se puede ver acá, realizando un rodamiento sobre la pared vascular hasta que se adhieren en algún punto del endotelio, como se puede ver acá, con firmeza mediante las integrinas. Tienen en su estructura diferentes ligandos para poder unirse y generar estos procesos. Y las moléculas que van a estar involucradas o implicadas en la adhesión y la migración de leucocitos son las selectinas, las integrinas, junto con sus correspondientes ligandos. Son expresadas en leucocitos y células endoteliales. Por ejemplo, los leucocitos expresan L-selectina y ligandos para selectinas E y P, mientras que las plaquetas y el endotelio expresan P-selectina. A su vez, esta expresión de selectinas y de sus ligandos e integrinas y sus ligandos es regulada por citoquinas, como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y quimiosinas, que, como ya sabemos, son producidas por macrófagos, mastocitos y células endoteliales como respuesta a la infección.
y a la lesión, lo que asegura que los leucocitos sean dirigidos a los tejidos en los que el estímulo está presente, el estímulo dañino. Después tenemos la migración a través del endotelio, o también llamado diapédesis, en la cual tiene lugar en las vénulas postcapilares, donde los leucocitos atraviesan el endotelio a través de los espacios interendoteliales por vía paracelular, perforando la membrana basal mediante la secreción de colagenasa. La transmigración se produce por quimiosinas, es lo que se produce quimiotaxis, que produce un gradiente químico que actúa sobre los leucocitos adheridos y estimula su paso a través del endotelio hacia el sitio de la lesión, donde se están produciendo las quimioquinas. Después tenemos el proceso de quimiotaxis, que corresponde al desplazamiento de los leucocitos desde los capilares hacia el sitio de la lesión en los tejidos a favor de un gradiente químico inducido por las quimioquinas, que pueden ser tanto endógenas como exógenas. Las endógenas son interleuquina 8, proteína C5A, proteínas del complemento, leucotrienos, y exógenos son productos bacterianos, glúcidos, péptidos y lípidos. Todos los agentes quimiotácticos se unen a receptores transmembranas acoplados a proteína G, específicos en la superficie del leucocito, que van a activar una cascada de señalización, la cual produce la activación de diferentes quinasas que van a inducir a la polimerización de los filamentos de actina, produciendo la extensión de los filopodios en el leucocito, que van a permitir su desplazamiento y migración hacia el estímulo inflamatorio. Vamos a tener que en la inflamación aguda tenemos diferentes tipos de infiltrado leucocitario, que va a variar en función de la duración de la respuesta inflamatoria y del tipo de estímulo. En la inflamación aguda predominan los neutrófilos durante las primeras 6-24 horas y son reemplazados por los monocitos en las 24 a 48 horas. Los neutrófilos es el predominio inicial que se debe a que son más numerosos que otros leucocitos y van a responder más rápidos a las quimiosinas. Se fijan con mayor firmeza a las moléculas de adhesión endotelial y en los tejidos tienen una vida media más corta, debido a que sufren apoptosis y van a desaparecer en un plazo de entre 24 a 48 horas. Después tenemos que son reemplazados por los monocitos, que sobreviven más tiempo y proliferan en los tejidos, convirtiéndose en la población dominante en las reacciones inflamatorias prolongadas. Así, en las infecciones por ejemplo, pseudomonas, hay un infiltrado celular dominado por neutrófilos, y en las infecciones víricas o virales hay un infiltrado celular dominado por leucocitos más que nada. En las reacciones, por ejemplo, de hipersensibilidad, va a haber un infiltrado de linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, y en las reacciones alérgicas predomina el infiltrado eosinófilo. Los mecanismos efectores son los mecanismos que se ponen en marcha para eliminar el microbio. Estos constan de la fagocitosis, que es la destrucción intracelular de los micrófagos, de los microbios, y la desgranulación, que es la destrucción extracelular también. Depende si el microbio se encuentra intracelular, como los virus, o extracelular, como los parásitos. Después tenemos que la fagocitosis está dada por un reconocimiento y fijación del microbio, en el cual los microbios se van a unir a los receptores de los fagocitos, que los receptores pueden ser receptores de manosa. Manosa es una lectina que se une a los residuos terminales de manosa y fucosa de glucoproteínas y glucolípidos, componentes que son característicos de la pared celular de microorganismos, o pueden ser receptores barredores que fijan y median la endocitosis de LDL oxidasas o acetiladas, o receptores de opsoninas. Las principales opsoninas son IgG, inmunoglobulina G, C3b del complemento, lectinas y manosas que permiten el reconocimiento por macrófagos y la posterior fagocitosis. Luego se produce el atrapamiento, en el cual la membrana del fagocito va a rodear al microbio. Luego se forma el fagosoma con el microbio ingerido, una vesícula que una vez que se forma el fagolisosoma y luego el lisosoma con sus enzimas ácidas, estas enzimas lisosómicas y otras proteínas de los lisosomas van a poner en proceso la destrucción del microbio. Estos lisosomas van a estar dentro de gránulos en células como macrófagos o neutrófilos,
Los neutrófilos, por ejemplo, presentan dos tipos principales de gránulos. Los gránulos menores, que contienen lisosimas, colagenasa, gelatinasa, lactoferrina, activador de plasminógeno, histaminasa y fosfatasa alcalina, y gránulos mayores o azurófilos que contienen mieloperoxidasa, factores bactericidas, hidrolasas ácidas. Todos contribuyen a la destrucción del microbio. También, como acá se puede ver, los macrófagos contienen enzimas para la generación enzimática de especie reactiva de oxígeno, para la destrucción intracelular de microbios y distintos residuos, detritos celulares. Bueno, en cuanto a los patrones morfológicos de la inflamación aguda, los rasgos característicos morfológicos de estas reacciones de inflamación aguda son la dilatación de pequeños vasos sanguíneos, la acumulación de leucocitos y líquidos en el tejido extravascular. También patrones morfológicos especiales se van a superponer a estos rasgos generales dependiendo de la gravedad de la reacción, de su causa específica, del tejido y de la localización afectada. Y tenemos diferentes tipos de patrones de inflamación según su morfología. Tenemos la inflamación serosa, que es la exudación, comprende la exudación de líquido plasmático claro con bajo contenido celular en los espacios creados por la lesión celular o en las cavidades corporales revestidas por serosas. Por ejemplo, derrame. El líquido puede proceder del plasma o por incremento en la permeabilidad vascular o de secreciones de células mesoteliales por irritación local. Y el primer efecto del transudado es diluir cualquier material que esté irritando. Se puede dar en infecciones bacteriales, bacterianas, virales, quemaduras, alérgenos o sustancias irritantes. Después tenemos la inflamación fibrosa, que ocurre cuando hay un aumento de la permeabilidad vascular. Se desarrolla un exudado de fibrinógeno característico, el cual sale del torrente sanguíneo y se convierte en fibrina, que se va a depositar en el espacio extracelular. Este patrón es característico de la inflamación en el revestimiento de cavidades corporales como meninges, como puede suceder en la meningitis, el pericardio, en la pericarditis fibrinosa, en la pleura, en la pleuritis fibrinosa, y se puede dar por infecciones bacterianas y víricas o por un estímulo procoagulante, por ejemplo, células cancerosas. Después tenemos la inflamación purulenta o supurativa, o también llamada absceso, que se caracteriza por la producción de pus, que es un exudado que ya sabemos que está formado por neutrófilos, más que nada, y residuos de células necróticas, también de microbios y líquido de edema. Más que nada se debe principalmente a bacterias piógenas, productoras de pus, como los estafilococos, que causan necrosis licuefactiva. Un ejemplo de esto puede ser la apendicitis aguda, salpingitis aguda, bronconeumonía, tuberculosis. Y el pus va a ser una fuente de absorción de sustancias tóxicas o microorganismos a la circulación, es decir, sepsis, en situaciones de sepsis o septicemia. Por lo cual es importante que un absceso o lesión supurativa tenga libre drenaje a la superficie, siempre. Y después tenemos la úlcera, que la úlcera es un defecto o una excavación local en la superficie de un órgano o tejido, como puede suceder también en la piel o mismo en un órgano, como en el esófago, inducido por el desprendimiento de tejido necrótico o inflamado. Bueno, y acá tenemos imágenes de los distintos tipos de exudado. Tenemos el seroso, que es bien blanquecino, el sanguinolento, el seroso sanguinolento y el purulento. Ya sabemos que toda respuesta inflamatoria tiene que tener una terminación. La inflamación termina después de la eliminación de los agentes causales, debido a que los mediadores de la inflamación son producidos en impulsos rápidos y solo mientras el estímulo persiste son de vida corta y se degradan después de ser liberados. Van a existir diferentes mecanismos de terminación activa que comprenden el cambio de tipo de metabolismo del ácido araquidónico producido, los leucotrienos proinflamatorios van a ser reemplazados por lipoxinas antiinflamatorias, la liberación de citoquinas antiinflamatorias, impulsos nerviosos, colinérgicos sobre todo, que inhiben la producción de factor de necrosis tumoral en los macrófagos, y de esta manera se va a dar una terminación de esa respuesta inflamatoria para que no siga produciendo un daño del que ya ha hecho en el organismo, ya que si se elimina
el microbio que le dio origen al daño o la infección, no hay por qué seguir generando una respuesta inflamatoria. Por eso es necesaria la terminación. Si no, se pueden generar eventos como hipersensibilidad, en el cual la respuesta inflamatoria excede y puede llevar a casos de muerte, en muchos casos. La evolución de la inflamación aguda y de la lesión puede darse por resolución o remisión completa, como se puede ver, mediante la eliminación de los estímulos lesivos, eliminación de los mediadores de la inflamación, de las células, sustitución de células lesionadas y se reincorpora todo lo normal, se renueva la función normal que tenía antes de la lesión. También tenemos la reparación mediante la formación de una cicatriz, cicatrización que lo vimos anteriormente. En este caso puede suceder una fibrosis. En este caso de fibrosis va a haber una pérdida de función del tejido. También la progresión de la inflamación aguda a una inflamación crónica con fibrosis. En este caso, cuando persiste la lesión o el estímulo lesivo, se puede pasar de inflamación aguda a inflamación crónica, con una posterior fibrosis. Un ejemplo de esto es la tuberculosis. La tuberculosis, que en un principio inicia como inflamación aguda, si no se remite o si no se resuelve, puede progresar a una inflamación crónica con la formación de ese famoso granuloma, que lo vamos a ver en la inflamación crónica. O también se puede dar el proceso de organización. En el caso de la organización, las lesiones que ocurren en espacios tisulares como cavidades pleurales, peritoneal y sinovial producen, como ya sabemos, exudados. La reparación se lleva a cabo por digestión de ese exudado, mediante enzimas proteolíticas de los leucocitos y la reabsorción del exudado licuado. Cuando se produce una acumulación abundante de exudado que no es posible eliminar adecuadamente, se produce este proceso, organización, donde el tejido de granulación crece en el exudado mismo y finalmente se forma una cicatriz fibrosa similar a la fibrosis. Después tenemos la inflamación crónica, que va a ser una respuesta de duración prolongada, semanas o meses, en la que la inflamación, la lesión de los tejidos y los intentos de reparación van a coexistir entre ellos mismos. O sea, se está produciendo lesión constante y a su vez reparación. Puede ocurrir, como hablamos, seguida de una inflamación aguda, por brotes repetidos de inflamación aguda o de forma gradual sin inflamación aguda previa también puede producirse. Las causas van a variar, pueden ser infecciones persistentes por microorganismos que son difíciles de erradicar, por ejemplo la tuberculosis. También enfermedades por hipersensibilidad como la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, respuestas inmunitarias que no son reguladas contra diferentes microbios como la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades alérgicas. También la exposición prolongada a diferentes agentes potencialmente tóxicos, tanto exógenos como endógenos. Un ejemplo de exógenos puede ser las partículas de sílice que provocan silicosis, entre otros. Y ejemplo de endógenos puede ser, por ejemplo, la producción excesiva y depósito en los tejidos de colesterol endógeno y otros lípidos que induce a la aterosclerosis, que es un proceso inflamatorio crónico de la pared arterial. O bien distintas enfermedades crónicas como puede suceder en un hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune. Y bueno, estas son las características morfológicas que vamos a tener en la inflamación crónica, como la infiltración de células mononucleares, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, la destrucción de tejidos inducidos por el agente causal, que persiste por estas células, como puede ser la casiosis, que se da en la tuberculosis, y los intentos de curación, mediante diferentes situaciones de cicatrización, fibrosis. Y estas características van a ser consecuencias de la activación local de varios tipos celulares y de la producción de mediadores, que van a estar en constante reparación. Así como teníamos diferentes células y mediadores en la inflamación aguda, también lo tenemos en la inflamación crónica. En este caso tenemos los monocitos, los macrófagos, microglias en el sistema nervioso central, y vamos a tener que la estructura de los monocitos
Ya lo conocemos, son células que tienen un núcleo en forma riñonada, citoplasma finamente granular y van a expresar diferentes receptores para las diferentes partículas que tenga el microorganismo. Muchos de estos receptores ya los hablamos, como el de tipo TOL para los PAMs y los DAMs, los receptores para interferón gamma, diferentes interleuquinas, receptores específicos, opsoninas, para formar este complejo de opsonina-microbio para luego ser fagocitado. Así como también diferentes receptores para quimioquinas, que van a guiar su reclutamiento. Como vamos a ver en el apartado de el sistema inmunitario, los macrófagos van a tener tanto funciones en la inmunidad innata como en la adaptativa. Van a atraer a microbios, los van a fagocitar y los van a destruir, generando enzimas con la generación de enzimática de especie reactiva de oxígeno, nitrógeno. Van a digerir estos microbios para ser eliminados. Bueno, también atraen células envejecidas, muertas. También sirven de APC, ya que presentan antígenos, células presentadoras de antígenos, a los linfocitos T y los van a activar. Esto más que nada lo generan en la inmunidad adaptativa. También secretan citoquinas que van a actuar sobre las células endoteliales para potenciar este reclutamiento de más monocitos y otros leucocitos de la sangre hacia las zonas de infección, amplificando la respuesta inflamatoria. Van a secretar citoquinas y factores de crecimiento que van a actuar sobre varias células tisulares para promover la reparación de tejidos dañados. Esto es lo que se conoce el proceso de fibrosis. Y algo muy importante en la inflamación crónica es la activación de los macrófagos, que se puede dar tanto por la vía clásica como por la vía alternativa. La vía clásica es proinflamatoria, profagocítica y antirreparadora. En cambio, la vía alternativa es antiinflamatoria, antifagocítica y reparadora, o sea, son contrarias. La vía clásica es inducida por productos microbianos endotoxinas que se vinculan a los receptores TLR, los tipo TOL, y otros sensores. Señales derivadas de los linfocitos T, como interferón gamma, que se unen a los receptores de citoquina y forman el complejo opsonina-microbio, que se une a receptores específicos a opsoninas y sustancias extrañas como cristales y materias en partículas. Luego los macrófagos son activados por la vía clásica, producen óxido nítrico y Eros y aumentan las enzimas lisosómicas justamente para inducir la muerte de los organismos ingeridos. Y citoquinas también estimuladoras de la inflamación. En cambio, la vía alternativa va a ser estimulada o inducida por la interleuquina 4 y 13, que son producidas por linfocitos T y otras células, y los macrófagos activados por esta vía producen factores de crecimiento como TGF-beta, que van a estimular la reparación, angiogénesis, formación de cicatriz y fibrosis, y diferentes citoquinas como interleuquina 10, que van a tener justamente estos efectos antiinflamatorios. Una vez que el agente lesivo es eliminado, los macrófagos van a desaparecer, muriendo o pasando a los vasos o ganglios linfáticos, pero cuando el agente lesivo persiste, continúa el reclutamiento de macrófagos a partir de la circulación y la proliferación local en el sitio de la inflamación. Esto es lo que caracteriza la inflamación crónica. Todos los arsenales de mediadores secretados por los macrófagos son necesarios para la defensa del cuerpo contra invasores no deseados, pero cuando el agente lesivo persiste, los macrófagos, activados de manera inapropiada o en exceso, producen la destrucción también de los tejidos. Otras células que participan en la inflamación crónica, son los linfocitos T CD4. Son los linfocitos T vírgenes que se van a diferenciar en linfocitos T CD4 mediante diferentes citoquinas liberadas por las células presentadoras de antígeno, y van a haber tres subgrupos de estos linfocitos que secretan citoquinas que normalmente actúan sobre la inflamación aguda, pero que van a favorecer y amplificar y mantenerse en el tiempo en la inflamación crónica. Después tenemos que también participan los linfocitos B activados y células plasmáticas, más que nada dando lugar a los anticuerpos,
Y también otras células de la inflamación crónica son los eosinófilos, los mastocitos y los neutrófilos. Como habíamos hablado, el proceso de fibrosis es muy característico en la regeneración de diferentes tejidos que están sometidos a inflamación crónica. Es un proceso patológico que se caracteriza por el depósito excesivo o anómalo de colágeno y otros componentes de la matriz extracelular y se convierte en una masa de tejido fibroso que produce la pérdida tisular y deterioro de la función del tejido. Va a ser inducido por diferentes estímulos lesivos inflamatorios que persisten en el tiempo y se vuelven crónicos. Y los mecanismos básicos de la fibrosis son los mismos que la formación de la cicatriz, como vimos anteriormente en la piel, durante la reparación tisular. Después tenemos otro tipo de inflamación, que es la inflamación granulomatosa, que es una forma de inflamación crónica que se va a caracterizar por acumulación focal de macrófagos que son activados constantemente por linfocitos T y a veces se asocia con necrosis central, formando granulomas. Estos granulomas ocurren cuando hay antígenos persistentes o no degradables, como por ejemplo los bacilos tuberculosos, que se forma justamente este granuloma para contener estos bacilos y constantemente están los linfocitos T activando a estos macrófagos para tratar de contener ese bacilo e inactivarlo, ya que no se puede eliminar. Tenemos diferentes tipos de granulomas según su agente causal, por ejemplo los granulomas de cuerpo extraño, que son causados por diferentes cuerpos extraños relativamente inertes, que van a activar a macrófagos, pero son lo suficientemente grandes para impedir la fagocitosis. Entonces no desencadenan una respuesta inmunitaria adaptativa mediante linfocitos T, y las células epitelioides y gigantes se van a situar alrededor de estos cuerpos extraños. Los núcleos de las células de Langerhans suelen ubicar sus núcleos en lo que sería la periferia o en forma de herradura. No contienen centro necrosante y habitualmente el material extraño es identificado en el centro, en especial si se observa con luz polarizada para verse refringente. Y después tenemos los granulomas inmunitarios, que son causados por diversos agentes persistentes o difíciles de erradicar, como sucede en la tuberculosis, que son capaces de inducir una respuesta inmunitaria persistente mediada por linfocitos T, y ocurre, sí, por la activación de la inmunidad adaptativa, en la cual se produce una fuerte activación de linfocitos T y una producción elevada de diferentes citoquinas proinflamatorias, y se van a activar más macrófagos por estos linfocitos que van a producir diferentes citoquinas a su vez que van a amplificar la respuesta inflamatoria. Los núcleos de las células de Langerhans suelen tener un centro necrosante y una corona de linfocitos, como se puede ver acá. Se va formando lo que sería el granuloma. Y acá se puede ver que estas enfermedades granulomatosas, con sus diferentes tipos, se pueden ver en diferentes enfermedades, como la tuberculosis, que es el ejemplo clásico, con su granuloma caseoso, en la lepra, en la sífilis, en la enfermedad por arañazo de gato, en la sarcoidosis, en la enfermedad de Crohn, son todas enfermedades granulomatosas. Bueno, y aquí termina el video correspondiente a los temas de la unidad 2.